Un saludo a todos hoy que nos congregamos una vez más a través de este medio de comunicación que es la Internet. Gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición caminar a través de la Escritura, viendo la vida de José y algunos otros temas que hemos tocado que considero importantes para el desarrollo de nuestra vida ahora, de nuestro ser ahora. El desarrollo que Dios pide de nosotros es el buen carácter, un desarrollo a través del cual estamos preparados para traducir nuestro conocimiento o revelación de Dios en un mensaje de vida para aquellos que nos observan, nos ven. No solamente es el mensaje a través de las palabras, sino a través de las acciones. Y entonces, esto es lo que buscamos, de alguna forma, ¿verdad? Vivir para Dios, ser honestos ante el Señor, permanecer a la luz de su palabra. Así que todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con la oración, poniendo todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cierra sus ojos y oremos con el Padre. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre. Queremos decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida, Señor. Que fuera de ti no hay nadie más, que eres el Dios único. Eres el Dios verdadero y eterno, Señor, y en ti está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, glorifícate y exáltate como un poderoso gigante en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 primero. 7, 1 al 24 vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo un hombre se acerca a Dios? Esta es la gran interrogante de todos los siglos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso e imperfecto y Dios es perfecto. El pecado y la imperfección no honran a Dios. El pecado y la imperfección lo deshonran. Por lo tanto, la gran interrogante de los siglos es: ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Solo hay una manera, no hay dos maneras, hay una sola manera. Alguien tiene que representar al hombre ante Dios. Alguien tiene que representarlo. El hombre tiene que contar con algunas personas, ¿verdad? O alguna persona que sea perfecta y aceptable ante Dios y que representará al hombre ante Dios. ¿Existe una persona así? ¿Existe un mediador, un sacerdote tan perfecto? Ese es el propósito de lo que vamos a ver el día de hoy. Demostrar la falta de idoneidad de los sacerdotes terrenales y la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Ningún sacerdote terrenal ha sido jamás ni será perfecto. Ningún sacerdote terrenal ha podido hacer nada perfectamente, ni traer perfección al hombre. No hay ningún sacerdote que pueda realizar ese trabajo en la vida nuestra. Jesucristo es el único sacerdote perfecto y aceptable que haya existido. Él es el único. Solo Él puede representar al hombre ante Dios. Pero ¿cómo se puede demostrar esto? ¿Cómo los hombres se pueden convencer de que los sacerdotes de la religión terrenal, incluso el sacerdocio levítico judío, no son idóneos ni aceptables ante Dios? ¿Cómo se puede demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo? Nunca ha existido un pueblo más religioso que el pueblo judío, el propio antiguo pueblo de Dios. Por lo tanto, sí se puede demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo comparado con el sacerdocio levítico judío. Debe reconocerse su superioridad sobre los sacerdotes terrenales. Jesucristo ha cambiado para siempre el sacerdocio de los hombres. Él ha cambiado para siempre la forma en la que los hombres deben acercarse a Dios. Para demostrar esto, se toma una historia del Antiguo Testamento para ilustrar el hecho, una historia que involucra a Abraham y a un rey sacerdote llamado Melquisedec. Abraham, estando en el encinar de Mamre, le comunicaron que 4 reyes habían atacado a 5 reyes en la llanura, a orillas del mar Salado, y ahí se encontraba Lot y su familia.
Lot era sobrino de Abraham, el cual había sido llevado cautivo junto con todos los suyos. Abraham persiguió a estos y los venció y recuperó todo lo robado. Y al regresar Melquisedec, rey de Salem, salió a recibirlo dándole pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Este pasaje se encuentra lleno de significados, ¿verdad? Uno de ellos es el cambio de nuestro acercamiento a Dios, se ilustra en el suceso histórico de Melquisedec. El segundo es el cambio de nuestro acercamiento a Dios, se ve en la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Y el cambio de nuestro acercamiento a Dios se ve en Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Vemos el escenario y realmente es, ¿verdad?, un escenario en el cual un acontecimiento manifiesta cosas profundas. El cambio de nuestro acercamiento a Dios se le ilustra por medio del sacerdocio de Melquisedec. Los sucesos históricos de Melquisedec mencionados aquí en este pasaje, ¿verdad? Lo primero es que podemos observar es que Melquisedec era el rey de Salem, que probablemente fuese Jerusalén. Salmo 76, versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Su nombre Melquisedec significa rey de justicia. Su reino, Salem o Jerusalén, significa reino de paz. Recordemos que la Jerusalén terrenal es una especie de la Jerusalén celestial, es decir, del propio cielo. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya, gracias a Dios. Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, del Dios vivo y verdadero. Lo tercero era que Melquisedec recibió diezmos del propio Abraham, el primer hombre a quien Dios le dio su gran promesa. Melquisedec ejercía un sacerdocio eterno, como el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, ciertamente los de entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio y tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El cambio de acercamiento a Dios, es otra forma de acercarse a Dios, se ve en la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Consideremos cuán grande fue este hombre.
porque Melquisedec es más grande como sacerdote que otros sacerdotes terrenales, los sacerdotes levíticos. ¿Por qué Abraham, el padre de los sacerdotes judíos, le paga los diezmos? Por lo tanto, Melquisedec era superior a Abraham, lo que quiere decir que él debe ser superior a los sacerdotes de Israel porque sus raíces provienen de Abraham. ¿Por qué Melquisedec era más grande como sacerdote que otros sacerdotes terrenales? ¿Verdad? Los sacerdotes levíticos, porque tenía un derecho especial al sacerdocio. Su sacerdocio no estaba basado en el sacerdocio legal de los levitas que recibían diezmos de acuerdo a la ley. Se les dieron diezmos por su grandeza, por la gratitud y el agradecimiento a Dios que sentía Abraham en su corazón. Su sacerdocio no estaba basado en las raíces humanas ni en la genealogía. Él no descendió de un sacerdocio organizado. Él no descendió de sacerdotes terrenales. Porque Melquisedec es más grande como sacerdote que otros sacerdotes terrenales. ¿Por qué? Como son los sacerdotes levíticos. Porque él bendijo a Abraham, a pesar de lo grande que era Abraham. Reconoció la autoridad de Melquisedec y alegremente recibió su bendición. Y sin disputas, el menor es bendecido por el mayor. Recordemos, el sacerdocio levítico legal se encontraban en el seno de Abraham. ¿Por qué Melquisedec era más grande como sacerdote que otros sacerdotes terrenales o el sacerdocio levítico? Porque en lo que concierne al registro de las Escrituras, él desempeñaba un sacerdocio eterno, un sacerdocio más grande que cualquier sacerdocio terrenal. ¿Por qué Melquisedec era más grande como sacerdote que otros sacerdotes terrenales, como era el sacerdote levítico? Porque todos los sacerdotes levíticos, aun aquellos que todavía no nacían, le habían pagado los diezmos a Melquisedec. Su bisnieto Leví y todos sus descendientes estaban representados en Abraham. Es por esto que Melquisedec fue más grande como sacerdote que los sacerdotes terrenales de Leví. Ahora, recordando, ¿verdad?, por qué se ha escrito todo esto. Todo esto se escribe para demostrar que los hombres ya no se acercan a Dios por medio de un sacerdocio terrenal ni por medio de un sacerdote. Para demostrar que hay un sacerdocio que es mayor que el de los sacerdotes terrenales. Para demostrar que la religión terrenal y los sacerdotes terrenales no son idóneos para representar al hombre ante Dios. ¿Verdad? Para demostrar que Dios ha provisto un sacerdote perfecto y eterno para representar al hombre ante Dios. Para demostrar que el sacerdocio imperfecto del hombre se ha cambiado. Ahora existe un sacerdocio perfecto y eterno. Abraham representó al sacerdocio levítico terrenal del pueblo, ¿verdad? De ese pueblo religioso más grande que haya existido. Melquisedec representó al sacerdocio perfecto y eterno. Ahora veamos cómo Jesucristo es el sacerdote perfecto y eterno que representa al hombre ante Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 24. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿verdad? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros
ciertamente sin juramento, los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El cambio de nuestro acercamiento a Dios se ve en Jesucristo, ¿verdad? El cambio de nuestro acercamiento a Dios lo podemos observar en Jesús. Ha habido un cambio en la forma en la que el hombre persigue la perfección, en que el hombre busca ser aceptado ante Dios. El hombre siempre ha buscado la perfección a través de la religión y ha buscado de esta forma ser lo suficientemente bueno y lo suficientemente perfecto para que Dios lo acepte. Y dentro de la religión se han desarrollado tres cosas para ayudar al hombre en su búsqueda de una relación con Dios. Existe, lo primero, es la ley. Una persona que cumple la ley se cree sea aceptable ante Dios. Este es el problema, que un hombre racional y honesto sabe que ninguna persona puede cumplir la ley a la perfección. Lo segundo, existe el sacrificio de los pecados. Cuando una persona peca, es culpable y se tiene que hacer un sacrificio por sus pecados. Tiene que haber un sustituto que cargue los pecados y la culpa de la persona y que pague la pena por los pecados de la persona. Lo tercero es que existe el sacerdocio. Tiene que haber una persona que enseñe la ley y demande obediencia a la misma. Y luego, cuando el hombre fracase, quien ofrezca a Dios sacrificio por el hombre. Si el hombre comete una falta, debe haber alguien, ¿verdad?, que ofrezca a Dios sacrificio. Tiene que haber un sacerdote que sea aceptable ante Dios y que sirva como mediador entre Dios y el hombre. Tiene que haber un sacerdote que pueda hacer que Dios acepte al hombre pecador. Ahora, nos dice que el sacerdocio terrenal o levítico no puede traerle perfección al hombre. Si lo hubieran podido perfeccionar, no habría necesidad de otro sacerdocio y no hubiera surgido el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno y perfecto. Hebreos capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ha habido un cambio en la ley. Se dice que el cambio es una necesidad absoluta. ¿Por qué? Porque todo el ministerio del sacerdocio tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque la ley no puede hacer perfecto al hombre. Porque tanto el sacerdote como el sacrificio son imperfectos y mortales. Por lo tanto, su ministerio deja al hombre imperfecto y mortal. Esta es la razón por la que Dios prometió un sacerdote para siempre en el Señor Jesucristo. Un sacerdocio según el orden del sacerdocio perfecto y eterno de Melquisedec. Ha habido un cambio en el origen del sacerdocio. Por la ley, los sacerdotes terrenales tenían que provenir de la tribu y raíces de Leví. Pero Jesucristo proviene de la tribu de Judá y ningún sacerdote jamás provino de Judá. Jesucristo es un sacerdote eterno y perfecto según el orden de Melquisedec. Ha habido un cambio en los requisitos del sacerdocio. Los hombres se hacían sacerdotes porque cumplían los requisitos de las leyes y reglas carnales y terrenales. Cumplían los requisitos de la ley, pero Cristo no. A él se le nombró como el gran sumo sacerdote por su vida eterna. La ley sabía que los hombres eran frágiles y eran débiles. Ha habido un cambio en la forma de acercarse a Dios.
La esperanza en el sumo sacerdote perfecto y eterno es Jesucristo. Ha habido un cambio en la garantía, en el pacto del sacerdocio. La palabra de Dios es suficiente, pero además Él juró que cumpliría su promesa. Esto significa que el sacerdocio de Jesucristo será exactamente como Dios dijo que sería. Ya Dios lo había establecido. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es doblemente seguro. Él prometió un sacerdote eterno y perfecto. Y luego juró que lo enviaría al mundo. Dios no cambia de parecer. Esta es la razón por la cual Jesucristo seguirá siendo el mismo para siempre. Él es el mismo para siempre. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dios ha jurado que él será sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Notemos otro elemento. Esto significa que Jesucristo es la certeza de un mejor testamento, pacto. Un mejor pacto. El viejo pacto era la ley. Y como se ha podido ver en lo expuesto, la ley nunca podría hacer perfecto al hombre. Pero Dios nos ha dado un mejor pacto. Dios nos ha dado el nuevo pacto que está basado en el amor y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el viejo pacto, los hombres hacían todo cuanto podían para acercarse a Dios por la ley. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, los hombres se acercan a Dios por medio del amor y el sacrificio perfecto de Jesucristo por ellos. Cuando una persona acepta la muerte de Jesucristo como el sacrificio perfecto hecho por sus pecados, Dios acepta el sacrificio de Jesucristo por el pecado del hombre. Dios toma la aceptación de Cristo, ese reconocimiento que el hombre hace del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese reconocimiento que hace la persona a través de la fe de la persona en el sacrificio de Cristo, y lo considera como si ya hubiera sido muerto en Cristo. Así es considerado al momento de creer en el Señor. Dios condena o considera al hombre como libre de pecado. Esto es el amor de Dios. El amor manifiesto del nuevo pacto. Porque en ese momento, claro, hemos sido muertos juntamente con Cristo. Y juntamente con Él resucitamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro de Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El nuevo pacto está garantizado. Dios aceptará a cualquier persona que acepte verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como su propio sacrificio. Dios perdonará sus pecados porque Él cree en el sacrificio, ¿verdad?, de Cristo.
Jesucristo se convirtió en la certeza, en la garantía de un mejor pacto. Tenía que haber un cambio en el número de sacerdotes. Todo sacerdote de entre los hombres murió. El sacerdocio siempre estaba cambiando. Y lo más trágico de todo es que esto significa que el que hayan muerto es que no podían darle vida a los hombres. No sabían cómo impedir que los hombres murieran, ni siquiera ellos mismos se podían librar de la muerte. Pero las Escrituras nos dicen, en Hebreos capítulo 7, versículo número 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo vive para siempre. Él tiene vida eterna. Por lo tanto, Él puede llevar a los hombres ante Dios para siempre. Su sacerdocio nunca cambia. Él es el sacerdote invariable, que puede representar a los hombres ante Dios para toda la eternidad. Él hace aceptables a los hombres ante Dios para siempre. Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Hebreos 7, versículo 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya, gracias Dios. Y Abraham regresa y recibe los diezmos. Melquisedec recibe los diezmos de Abraham de todo el botín que había alcanzado al perseguir a esos 4 reyes que habían atacado a esos 5 reyes. El diezmo establecido como un recordatorio semanal. Hay tantas. En ocasiones podríamos hablar diferencias en la interpretación referente a esto. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Los diezmos.
Un tema complicado y difícil a veces de tratar por los líderes o pastores de las iglesias. ¿Cómo hablar? ¿O qué se piensa referente al diezmo? El diezmo le pertenece a Dios y se coloca en el alfolí, en la iglesia donde usted recibe el alimento que lo sustenta día con día. Ahí va y se deposita. Los administradores son los líderes de la iglesia. Daremos cuentas de estas cosas. Estaremos ante la presencia del Señor. Y Él sabe efectivamente en lo que se aplica. Cornelio era un hombre dadivoso, un hombre con un corazón dadivoso. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y Dios le dio a Cornelio en Hechos 10, 4 al 6. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esto significaba la salvación por las dádivas, por las ofrendas, por la misericordia que hacía. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el primer 10% de nuestro ingreso. Esto pertenece al Señor. También se nos motiva para que ofrendemos para necesidades especiales, pues las ofrendas son por encima del diezmo. En el Nuevo Testamento, los diezmos y las ofrendas se combinan en la instrucción de dar conforme al Señor nos haya prosperado. ¿Es el diezmo una parte de la ley que no es aplicable a nosotros hoy? Porque se habla de que esto era el Antiguo Testamento. No. El diezmo fue establecido antes de que la ley fuera dada por medio de Moisés. Fue reafirmado por Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el verdadero propósito del diezmo? El diezmo sirve a las funciones prácticas del sostenimiento de los ministerios vitales de la iglesia. Sin embargo, el propósito fundamental del diezmo es aprender el temor del Señor. Dios ha prometido dar sabiduría y bendición a los que le temen. ¿Dónde se debe dar el diezmo? El diezmo de dinero debe darse para el sostenimiento de la iglesia local. Y Dios ha diseñado la iglesia para realizar funciones sociales vitales entre los cristianos y llevar el evangelio a los inconversos. Estas funciones incluyen el cuidado de las viudas, la distribución para las necesidades de los santos, el ministerio a los enfermos, dar a los pobres y enseñar a las familias a cuidarse ellas mismas. Si la iglesia no cumple con estas funciones y otros las asumen, la iglesia perderá su eficacia y llegará a ser despreciada por el mundo. ¿Cuánto debemos pagar o cuándo debemos pagar el diezmo? El diezmo ha de pagarse el primer día de la semana. ¿El diezmo incluye más que dinero? Sí, incluye más que dinero. Hemos de dar a Dios las primicias de todo lo que Él nos da. Cristo eligió a aquellos que diezmaban de cada porción de su cosecha. Al mismo tiempo, Él deseaba que ellos no descuidaran cosas tan importantes como la justicia y el amor de Dios. Esto significa que debemos dar a Dios las primicias de nuestro tiempo, del primer día de cada semana y la primera parte de cada día. ¿Debe diezmar la persona que tiene deudas? Sí. La deuda misma es un testimonio frecuentemente de que la persona no está diezmando. Debe ser una motivación para empezar a diezmar con el fin de permitir que Dios muestre su poder en la obtención de la libertad financiera. Como cosa práctica, debe haber acuerdos con todos los acreedores.
de modo que ellos sigan recibiendo algún pago y la promesa de más conforme los fondos se incrementen. ¿Debe diezmar la esposa si el marido no está de acuerdo? No. Las decisiones espirituales de la esposa, aparte de la salvación, están bajo la protección del marido. ¿Debe diezmar un marido si su esposa no desea que lo haga? Sí. Sin embargo, las objeciones de ella en cuanto al diezmo deben ser una señal para él de que posiblemente no esté supliendo sus necesidades, sea en lo material o en lo espiritual. Sería importante para este esposo descubrir las verdaderas razones por las que su esposa no quiere diezmar. Si se han descuidado algunas necesidades materiales, el esposo debe suplirlas. Luego debe platicar con su esposa acerca del consejo bíblico sobre el diezmo. Dios hace al hombre responsable. Al hombre le da la responsabilidad de enseñar la palabra a su esposa. Debemos diezmar sobre el ingreso bruto o neto. Sea que nuestros ingresos sean sencillos o complejos, siempre debemos diezmar sobre nuestros ingresos brutos. Si un constructor gasta en un edificio de oficinas el construirlo $1,000,000 y vende en $1,200,000 su edificio que ha construido, su ganancia son $200,000. Este es su ingreso real y sobre él debe calcular el diezmo. Esto está de acuerdo con el mandamiento de Proverbios 3:9. Honrad a Jehová con la primicia de todos tus frutos. El ingreso bruto se determina antes de restar impuestos, antes de restar el seguro social y otras deducciones, ya que hemos de darle a él las primicias de todos nuestros frutos. Mi amado hermano, Dios ha sido paciente con nosotros, pero es necesario que maduremos, que vayamos procediendo a entender que no es por lo que doy, es la actitud del corazón, no es la cantidad, como aquella mujer que llegó al alfolí y depositó 2 dracmas. Esta mujer ha dado más que todos, no era la cantidad. Era el corazón lo que se colocaba ahí. Esta mujer ha dado todo lo que tiene. Esta mujer ha dado más que todos. Hay algo que Dios está buscando. ¿Y qué está buscando? Lo que vio Él en ese sacerdocio que Él tomó como un propósito, ¿verdad?, a través del cual Él estaría en esa relación con nosotros a través de un sacerdocio eterno. ¿Qué era lo que Él hizo? Bueno, Él tomó a un hombre, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ese hombre había hecho un ritual extraordinario. Sin padre y sin madre, puede usted imaginar a un pequeño deambulando quizás después de una guerra, de una invasión, un niño que sale huyendo, no sabe a dónde, mas sin embargo él hace algo, clama a Dios y Dios lo cuida y le provee y le suple, y él va viendo la manifestación del poder de Dios y él va creciendo y va entendiendo que el Dios que los salva a él, el Dios de la salvación lo ha salvado y que está manifestándose a su vida. Él lo invoca y él se hace presente. Y lo que él hacía al traer la comida, entonces se ponía ahí en el piso, en la cueva donde él vivía, ponía ahí el pan y con lo que lo iba a tomar. Y él decía: gracias, esta es mi vida, no tengo más. Pero sé que todo proviene de ti, así es que todo es tuyo, mi vida es tuya. Si tú quieres que yo viva, viviré. Si tú quieres que yo muera, moriré. Y ponía el pan y el vino, 2 elementos que muchos años después Jesús usaría con sus discípulos. Tomad, comed,
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Tomad la copa y bebed de ella todos, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué nos dice Romanos 12? Nos habla y nos dice que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, un culto con entendimiento, acercarnos a Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué está hablando? Pan y vino, entregados y rendidos al Señor. ¿De qué está hablando? Del sacerdocio que Él nos ha dado. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual recibió los diezmos de Abraham. Y nosotros vamos y rendimos a los que Él ha llamado a través del diezmo y la ofrenda. Damos porque entendemos el ritual. Es nuestra vida. Tú vas y trabajas 8 horas y te pagan. Ese dinero que tienes en tu mano es tu vida. Y esa es la ofrenda, porque bendecimos al Señor con las primicias. De ahí damos para Él, para su casa, para los que Él llamó. Y los damos y los ponemos ahí, con la finalidad, ¿verdad?, de que las puertas de los cielos se abran y Él bendiga nuestras vidas y el fruto de nuestro trabajo. Y que Dios provea lo que nosotros necesitamos. Así que pongámonos a cuentas con Dios y hagamos lo correcto. No abra sus oídos a todo. Dios está buscando hombres y mujeres que lo amen. Porque la iglesia no se sustenta por las cosas materiales. La iglesia se sustenta porque Dios está con nosotros, porque Él es bueno y es fiel. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Gracias por estar aquí. Bendiciones para todos ustedes. Amén.